Hola chiquillos, les doy la bienvenida a esta nueva ayudantía en la que vamos a hablar sobre la teoría del productor. ¿Ya? Antes habíamos estudiado el flujo circular de la renta desde el punto de vista del consumidor, y ahora lo que vamos a hacer es abarcarla desde el punto de vista del productor. Entonces, antes habíamos estudiado el mercado de bienes y servicios, en donde las empresas vendían bienes y servicios a los hogares, los que pagaban cierto dinero por ello. ¿Ya? Y ahora lo vamos a estudiar desde la perspectiva de la producción, en donde los hogares son los que entregan factores de producción a las empresas y las empresas pagan dinero por ello a los hogares. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores productivos que vamos a utilizar? Bueno, partir por el capital, que se representa por K, y el trabajo que se representa con una L. ¿Ya? Por lo tanto, los conceptos que vamos a ver van a ser muy similares a los de la PEP 1, ¿ya? Entonces vamos a partir definiendo qué es la producción. La producción, como lo dice acá en la imagen, es la conversión de materias primas y factores productivos en bienes finales. ¿Ya? Entonces, lo vuelvo a repetir. Vamos a estudiar este mercado en donde los hogares son los que venden a las empresas y las empresas pagan un dinero por ello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los trabajadores día a día venden su trabajo y las empresas le pagan un sueldo. ¿Ya? Luego vamos a definir lo que es la función de producción. La función de producción es muy similar a la función de utilidad y va a representar el máximo nivel de producción que se genera por la combinación de dos factores productivos. ¿Ya? Entonces, los conceptos claves acá van a ser el máximo técnico, el óptimo técnico, la producción media y la producción marginal. Y los factores productivos van a ser el capital, como lo dije anteriormente, que implica que son todos los bienes durables utilizados para fabricar bienes o servicios. ¿Ya? Por ejemplo, la maquinaria, los computadores, etc. Y el trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción o también la cantidad de trabajadores que necesita la empresa para poder funcionar. Y acá usamos nuevamente un gráfico que nos va a representar lo que dije anteriormente, que sería el máximo técnico, el óptimo técnico, la producción media y la producción marginal. Vamos a partir por el máximo técnico. ¿Ya? El máximo técnico nos va a expresar la cantidad máxima o el mayor nivel de producción que se puede dar con cierta cantidad de, en este caso, trabajo. ¿Ya? Máxima producción. ¿Ya? Y el máximo técnico se va a dar también cuando la producción marginal sea igual a 0. Máximo técnico, producción marginal es igual a 0. ¿Ya? Si lo estudiamos de una forma más lógica, marginal significa una unidad adicional. ¿Ya? Es decir, que si yo aumento, supongamos que acá hay un 4. Si aumento una unidad del trabajo, es decir, de 3 a 4, no voy a producir más porque ya llegué a mi nivel de capacidad. ¿Ya? Mi nivel límite de capacidad, entonces ya no tengo más materia prima en este caso para poder emplear a más personas. ¿Ya? ¿Qué más? Eso. Creo que no se me queda nada. Sí, era eso en realidad. Que como no tengo más infraestructura, no tengo más materias primas, no voy a poder aumentar mi cantidad producida, aunque aumente la cantidad de trabajadores, porque voy a tener empleados que van a quedar sin trabajo. Es decir, con tiempos muertos dentro de la línea productiva. ¿Ya? Entonces, vamos
anotar acá, máximo técnico, una característica, que la producción marginal es igual a 0. Y voy a borrar esto. No, eso no. Ya bueno. Y la producción marginal igual la voy a explicar, que sería aumentar una unidad, la cantidad producida, perdón, aumentar una unidad del trabajo, ¿ya? Que estaba pendiente de esto. La producción marginal utiliza los rendimientos marginales decrecientes, ¿ya? Es decir, tiende a disminuir su incremento. Y ahora lo voy a explicar con más detención. Entonces, si suponemos que aquí tenemos 10, cantidad producida 10, 15 y 17, ¿qué va a pasar con la producción total? Entre 0 y 1, entre 0 y 1 vamos a aumentar en 10 unidades, porque se aumenta de 0 a 10. 10 unidades. Entre 1 y 2 vamos a aumentar de 10 a 15. Es decir, aumentamos 5 unidades. Y entre 2 y 3 vamos a aumentar de 15 a 17 unidades. Es decir, solo se aumentan 2 unidades. Entonces, ¿qué pasa con esto? La tendencia, si bien aumentan, la tendencia es decreciente. O es a disminuir. Porque cada vez me va a aportar menos, ¿ya? Aunque yo incremente el número de trabajadores, por lo que les dije anteriormente. Aunque yo aumente el número de trabajadores, si no tengo más materia prima para emplear a esos trabajadores, no tiene sentido. Y me va a disminuir la producción, ¿ya? Entonces cada vez, al aumentar el número de trabajadores, yo voy agotando la materia prima y se me va volviendo escasa. ¿Qué más? Eso con el máximo técnico y la producción marginal, ¿ya? Luego vamos a continuar con la producción media y el óptimo técnico, que sería lo último que nos falta de estos 4 conceptos. Ya la producción media, tal como su nombre lo dice, es el promedio de lo que produce cada factor productivo, ya sea trabajo o maquinaria. Es decir, es la cantidad producida dividido en el número de trabajadores. ¿Ya? Y bueno, si esto lo graficamos, también va a tener una tendencia a la baja, porque al principio va a aumentar la productividad, pero luego va a disminuir porque los factores fijos no son suficientes para emplear a todos los trabajadores. Y esto va a ser como una constante, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2 máquinas, si yo aumento de 1 a 2 mi cantidad de trabajadores, claramente voy a aumentar la cantidad producida y probablemente llegue a mi máximo porque cada máquina se utiliza con un trabajador, ¿ya? Cada máquina la maneja un trabajador, ¿ya? Pero si aumento a 3 trabajadores, va a quedar uno sin hacer nada porque cada máquina tiene a su propio trabajador. ¿Y qué va a pasar? Además de, claro, no tener sentido,
me va a disminuir la cantidad producida, porque si con 2 máquinas yo produzco 10 unidades, la cantidad promedio por trabajador va a ser 5 unidades, que sería 10 dividido en 2, 5 unidades. Pero si yo aumento a 3, la cantidad producida va a ser 10 dividido en 3, y eso es 3,333, ¿ya? Y claramente me disminuye el promedio de producción por trabajador. Eso simplemente, ¿ya? Entonces, al principio, cuando se necesita mano de obra, va a ir en aumento y luego va a ir decreciendo. Ya, ¿qué más? Bueno, lo mismo pasa con el máximo técnico. Va disminuyendo porque ya no tengo material. O sea, sí, materia prima o maquinaria para poder emplear a todos mis trabajadores. Ya, entonces, producción media se va a definir como Q partido en L o K, dependiendo de lo que ustedes tengan acá. En este caso ustedes tienen L, pero también pueden tener K, ¿ya? La cantidad de trabajo, la cantidad producida dada la cantidad de trabajo o la cantidad producida dada la cantidad de capital, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos queda? El óptimo técnico. Ya, el óptimo técnico. Voy a anotar acá una característica de la producción media partido en L o K, que sería depende. Ojo, depende de la variable, porque a veces tenemos el capital constante y a veces tenemos el trabajo constante. En este caso, el trabajo es el que va variando, ¿ya? Entonces, trabajo es variable y capital es constante. Pero también puede suceder al revés, ¿ya? Entonces, por eso es la LOK, por eso es la O, ¿ya? Ojo con eso. Y nos queda por último el óptimo técnico, que igual le vamos a anotar la característica acá, que se da cuando la producción marginal es igual a la producción media. Y lo voy a explicar a continuación. El óptimo técnico, bueno, lo tenemos acá. Se da cuando la producción marginal es igual a la producción media, como les dije anteriormente, pero acá se grafica. ¿Ya? Es el punto de producción en que se utiliza la misma cantidad de factores productivos o recursos, ¿ya? Me refiero a que se iguala la producción adicional por aumentar un factor productivo, es decir, la producción marginal se iguala con la cantidad que produce cada trabajador. Es solo eso. Entonces, lo escribí acá, ¿cierto? Sí. Estas son las 3 características más importantes que tienen que, tienen que destacar para esta materia, que se la voy a anotar acá mejor. Producción marginal igual a 0. En el óptimo técnico, producción marginal es igual a la producción media. Y en la producción media se divide la cantidad producida en Q o K. La cantidad producida, que es Q, se divide en L o en K, dependiendo del factor variable, ¿ya? Y luego pasamos a lo que son las isocuantas. ¿Ya? Para la PEP1 habíamos estudiado las curvas de indiferencia, que representaban la satisfacción por una
combinación de bienes. Y ahora vamos a ver lo que son las isocuantas, que representan la combinación de factores productivos que generan la misma producción. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el capital y trabajo. Es decir, combinación de factores productivos, que eran los que les había dicho acá, capital y trabajo, que generan el mismo nivel de producción a lo largo de esta misma isocuanta. ¿Ya? Entonces, este punto tiene el mismo nivel de producción que este. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que acá, por ejemplo, tengo el mismo nivel de producción teniendo, no sé, 2 trabajadores y 4 máquinas. Y en este caso tenemos 2 máquinas, pero 4 trabajadores. Ya es inverso. Cuando tengo más máquinas, necesito menos mano de obra. Y cuando tengo menos máquinas, necesito más mano de obra, que serían los 4. Y la pendiente se va a denominar TMST, que es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Cuáles son las características de la isocuanta? Tienen una pendiente negativa, es decir, que son decrecientes. No se intersectan entre ellas porque representan diferentes niveles de producción. Esta es distinta a esta. Son diferentes niveles de producción y mientras más lejos del origen, mayor va a ser el nivel de producción. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, su pendiente es la TMST, que es la tasa marginal de sustitución técnica, que se define, eso me faltaba, se define como la disposición de sacrificar o intercambiar un factor productivo por otro. ¿Ya? Entonces, como les dije acá, puedo yo tener cuatro maquinarias. No, ya a ver, voy a empezar teniendo 2 máquinas y 4 trabajadores. ¿Ya? Pero si yo decido aumentar el número de máquinas, voy a tener que despedir trabajadores. Y esta va a ser la disposición de sacrificar o intercambiar un factor productivo por otro. Es decir, aumento a 4 mi cantidad, compro más máquinas, pero ¿qué va a pasar? Que voy a tener que sacrificar a 2 personas de la planta. ¿Ya? Luego tenemos el horizonte temporal, que se puede ver a corto plazo y a largo plazo. El corto plazo es el que estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora. ¿Qué pasa en el corto plazo? El trabajo es variable. ¿Por qué? Porque en el corto plazo es mucho más fácil poder realizar cambios de personal, ya sea despidiendo o contratando personas, y el capital va a ser constante, porque cambiar el capital significa, por ejemplo, comprar más maquinarias. Maquinarias. Entonces, es una decisión de inversión que requiere mucho más tiempo para poder saber si es conveniente o no invertir. ¿Ya? Y luego en el largo plazo, es decir, cuando ya ha pasado harto tiempo, el trabajo va a seguir variable, porque se puede seguir jugando con la cantidad de personal y capital perdón, con la cantidad de personal que voy contratando o despidiendo. Ya ahí en el caso del capital, el capital va a ser variable porque se pueden tomar decisiones en el largo plazo, es decir, en harto tiempo yo puedo tomar la decisión de contratar o despedir gente y de también
comprar más maquinaria, que requiere mucha inversión, entonces son decisiones importantes de compra. Entonces, a corto plazo, trabajo variable, porque se puede despedir o contratar gente. El capital es constante por lo que requiere, el tiempo que requiere una decisión tan importante como la decisión de inversión. Y en el largo plazo, el trabajo es variable. Sigue siendo variable porque yo puedo seguir jugando con la cantidad de trabajadores. Y el capital también es variable porque en mucho tiempo yo puedo tomar decisiones y decir si esto me conviene o no me conviene. Y luego tenemos el óptimo del productor y la función de utilidad de Cobb-Douglas. Perdón, función de producción. Ya, Cobb-Douglas. Cobb-Douglas es simplemente esto. Es un tipo de función que se representa de la siguiente forma, donde C es una constante, Q va a ser el capital, L va a ser el trabajo y A va a ser la importancia que yo le doy a Q acá y L va a ser la importancia que yo le doy a B. ¿Ya? Si por ejemplo acá hubiese un 2 y un 3, ¿ya? Para A y para B, le estamos dando más importancia al trabajo que al capital. Es solo eso, ¿ya? Para que puedan leer y entender bien la función. Y bueno, está todo en función de K, L. De K, porque esto es una incógnita, esto es una variable, K y L también es una variable. ¿Ya? Y tenemos el óptimo del productor. El óptimo del productor iguala el precio del trabajo sobre el precio del capital. Bueno, lo iguala con la producción marginal del trabajo. Perdón. Sí, ya, me había equivocado. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa en el óptimo del productor? Se iguala la relación o la razón de cambio del precio del trabajo respecto al precio del capital y se iguala a la razón de cambio de la producción marginal, precio del trabajo respecto al precio del capital, se iguala a la razón de cambio de la producción marginal del trabajo sobre la producción marginal del capital. Ahí sí. Es decir, van cambiando a la misma razón. ¿Ya? Y bueno, lo vamos a entender más en profundidad ahora con este ejemplo. Dada la siguiente función de producción, que sería lo que habíamos dicho que era Cobb-Douglas, si asumimos que existe... Dada la siguiente, función de producción, si asumimos que existen 5 máquinas, quiero una máquina es el capital constante. Calcule el máximo técnico, el óptimo técnico y grafique. ¿Qué habíamos dicho del máximo técnico? Máximo técnico. Bueno, por si no se acuerdan, era cuando la producción marginal era igual a 0. ¿Ya? El óptimo técnico se daba cuando la producción marginal es igual a la producción media. Y la producción media es cuando Q, es la cantidad de trabajo dividido en Q o L, dependiendo de la variable. Entonces, máximo técnico, producción marginal igual a 0. El óptimo técnico, producción marginal igual a la producción media. ¿Ya? Producción marginal igual a 0. Óptimo técnico producción marginal es igual a la producción media. Y ya. ¿Qué vamos a hacer primero?
Nos dicen que hay que asumir que existen 5 máquinas. Por lo tanto, el capital va a ser constante. ¿Qué es el capital? El capital es Q. Perdón, K. Ya entonces tenemos Q de K, L. Pero K va a ser igual a 5. Es decir, reemplazo cada K por un 5. ¿Qué me va a quedar? Q de L va a ser igual a menos 3L cuadrado más 30L. Ya, y esta va a ser mi nueva función de producción. ¿Ya? Bueno, y nos dicen que el máximo técnico se da cuando la producción marginal es igual a 0. Marginal implica derivar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que derivar esta función en función de L, por supuesto, porque es la única incógnita. Entonces, producción marginal va a ser igual a menos 6L más 30. Nos habían dicho que la producción marginal era igual a 0. Menos 6L más 30 es igual a 0. ¿Qué va a pasar acá? Se despeja, entonces pasa por acá y se divide. Y L nos va a dar que es igual a 5. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que el máximo técnico se va a dar cuando tenga 5 trabajadores. Luego la B nos piden el óptimo técnico. Óptimo técnico, producción marginal es igual a la producción media. Producción marginal es igual a la producción media. ¿Cuál era la producción marginal que habíamos dicho? Es este. Menos 6L más 30 es igual a la producción media. ¿Y qué habíamos dicho de la producción media? Que era Q partido de la variable. Es decir, Q es menos 3L cuadrado más 30L dividido en, ¿cuál es nuestra variable? L, porque K quedó constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a factorizar. Nos queda más L. Bueno, acá simplifiqué la L y vuelvo a escribirlo. Y luego nos va a quedar, si que pasamos para acá la L, nos va a quedar que, o mejor pasamos esto para acá, esto para acá, nos quedan 3L y esto se resta. Con este se van a restar, nos va a quedar en 0. O sea que 3L va a ser igual a 0. Es decir, el óptimo técnico se va a dar cuando tenga 0 trabajadores.
¿Ya? Y por último, ¿qué nos piden? Graficar. Vamos a añadir una página. No, tiene que ser, no sé cómo se duplica. Ya bueno, no importa, la vamos a hacer. Vamos a checar esto mejor. Y voy a graficar porque se me puede, no sé, se puede ver raro. Ya, entonces vamos a graficar. Para graficar vamos a hacer lo siguiente. Ah, pero esperen, mejor voy a juntar esto. Acá tengo A y acá tengo B. Vamos a cambiar el grosor. Disculpen si me demoro, pero es como para que quede más clarito. Porque me faltó hoja. Ya, ahí sí se ve bien. Y ahora sí. Sí. Graficar. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Nos piden el máximo técnico, el óptimo técnico y tenemos el óptimo técnico, la producción media, ¿ya? Y de ahí podemos sacar también la producción marginal. Entonces nos conviene graficar esto, ¿ya? Que sería la cantidad Q variando L, ¿ya? Es decir, Q, este es Q, no, este no es Q, este es Q, este es Q, ¿cuándo varía L? ¿Cuándo varía L? Ya, entonces, ¿qué se graficaba en este gráfico? Vamos a graficar la producción media, bueno, los puntos en realidad que nos pidieron, ¿ya? Entonces, para graficar la producción marginal, tenemos que tener la función de producción marginal, que es 6L más 30. Y la producción media, que se define, ¿dónde estaba la producción media? Como menos 3L más 30, que sería eso. Y eso va a ser para poder graficar el óptimo técnico, ¿ya? Entonces hacemos una tabla. Cuando es 0, 1, 2,
3, 4 y 5. ¿Qué va a pasar con la producción marginal? ¿Qué va a pasar con la producción media? Entonces, cuando L es 0, la producción marginal va a ser 30. Y la producción media, si esto es 0, va a ser 30. Y hacemos lo mismo para cuando L es 1 y L es 1. ¿Qué va a pasar? 30 menos 6, 24. Y acá, creo que, no, acá me pasé en un 30. No puede ser 0. Menos 3L, 30 menos 3 va a ser 27. Después si lo hacemos con un 2, 30 menos 12 es 18. 30 menos 6 es 24. Si hacemos lo mismo con el 3, 6 por 3, 18. 30 menos 18 es 12. 3 por 3, 9. 30 menos 9 es 21. Para 4, 6 por 4, 24. 30 menos 24 es 6. Y 30 menos 12 es 18. Y finalmente, ¿por qué lo grafiqué hasta L igual 5? Porque en L igual 5 la producción marginal en este punto, la producción marginal es igual a 0. Entonces grafico L5 y L0. L0 que nos dice producción marginal es igual a la producción media. Y bueno, finalmente acá sería 0 y acá sería 15. Entonces, podemos hacerlo, a ver cómo, de 10, 20 y 30. Y acá el trabajo lo vamos a dejar de 1 en 1. O sea, de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando L es igual a 0? L es igual a 0, la producción marginal es 30. 30. Y la producción media también es 30. Cuando L es igual a 1, la producción marginal es 24. Baja un poquito. Cuando L es igual a 2, la producción marginal es 18. Es decir, baja otro poquito más. Después es 12. Cuando L es igual a 3. Pues ahí toca. Después cuando L es igual a 4 es 6. Cuando L es igual a 5 es 0. Y bueno, se supone que debería ser una recta, pero bueno, ahí igual se puede ver. Ahí cambiamos el punto. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no. Bueno, acá me corre un poco. Ese es en 1. ¿Ya? Esta va a ser la producción marginal. Producción marginal. ¿Qué pasa acá en 5? Vamos a poder graficar también el máximo técnico. ¿Ya? Y luego vamos a graficar la producción media, que sería 30. Después cuando es 1 es 27, es decir, por acá. Después 27 es 24. Por aquí. Cuando es 3 es 21. Por acá. Después es 18 cuando es 4.
va bajando y finalmente queda en 15, que lo vamos a dejar por acá. ¿Ya? Y esta va a ser la producción media. ¿Qué pasa? En el punto de intersección de la producción media con la producción marginal, vamos a tener el óptimo técnico. ¿Ya? Que nos había dado acá, que el óptimo técnico se da cuando tengo 0 trabajadores. ¿Ya? Este va a ser mi óptimo técnico. Y acá mi máximo técnico se va a dar cuando tenga los 5 trabajadores, es decir, cuando la producción marginal sea igual a 0. ¿Ya? Y esa sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios o nos pueden mandar un correo también al mail de Fundamentos de Economía. ¿Ya? Y eso, espero que estén bien.